Les decía yo, hermanos, que venía a mi corazón el sentir de por qué a veces el Señor nos tarda en responder, y hay muchas formas de poderlo explicar sin que uno quiera justificar a Dios, porque aquí uno no está para justificar a Dios, porque Dios no se justifica ante nadie. Él es soberano, hermanos, amén, y Él hace lo que quiere. A quien quiere tener misericordia, tiene misericordia; a quien no le tiene misericordia, ¿verdad? Él llama a quien Él quiere, Él hace lo que Él quiere, porque Él es Dios soberano. Solo que pues también se rige por principios de su corazón, y sus principios de Dios son los que nos ayudan a nosotros a poder confiar en Él, en que Él no nos va a dejar nunca solos, nos va a abandonar, no nos va a abandonar por ser sus hijos, amén. A veces entendemos que Dios tarda porque pensamos en nuestros tiempos, pero Dios tiene sus propios tiempos. Sus caminos no son nuestros caminos y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, así que pues solo Él sabe en el momento que responde. Pero cuando vemos que no hay una respuesta, comenzamos a sentir emociones distorsionadas, pensamientos distorsionados, y llegamos a veces, hermanos, hasta el reproche, ¿verdad?, con Dios, y a veces llegamos hasta amargarnos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, Él sabe cómo respondernos, sabe cómo hacernos entender. Si somos sus hijos, si somos sus siervos, estamos a la disposición de Él. Amén. Pablo llevaba esto con exageración diciendo: somos contados como ovejas de matadero. O sea que, pues, ¿qué más podemos pedir? Más que un ratito de vida mientras estamos escogidos para la barbacoa, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces vemos aquí la historia de este suceso con Lázaro, un gran amigo de Jesús, entrañable, y sus hermanas, María y Marta, que Jesús amaba mucho, ¿verdad? Entonces dice la historia que Lázaro enfermó. Lázaro, el buen amigo de Jesús, el entrañable, enfermó. No sabemos de qué enfermedad, pero sí era una enfermedad muy grave, porque pues Lázaro murió de esa enfermedad. Amén. Pero a Jesús fueron a avisarle a Jesús. Cuando Lázaro enfermó, inmediatamente pues mandaron a avisarle a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Cuando nosotros recibimos la noticia de que alguien de nuestra familia o alguien que amamos mucho está enfermo, hermanos, pues inmediatamente nos movemos, ¿verdad que sí, hermanos? Nos comunicamos, ¿verdad? Nos preocupamos. Esa noticia interrumpe nuestra actividad. Hacemos planes para ir a verlo, para ver qué hacemos, cómo podemos hacerle, aunque estemos lejos de la persona. Vemos la manera, hermanos, de movernos para que nuestra presencia cuente mucho para la sanidad de ese enfermo. Amén. A veces la presencia de un ser amado, de un ser querido, cuenta mucho para la salud de alguien que está sufriendo una enfermedad difícil. Y nosotros lo sabemos, por eso siempre que decimos: está enfermo fulano, ay, vamos a verlo. Y nos movemos de una manera casi inmediata, hermanos. Gloria al Señor. Yo recuerdo que cuando mi papá estuvo muy enfermo ya, mi hermano, que estaba en los Estados Unidos y que ya tenía más de 20, 25 años allá, decidió venir a ver a mi papá y estar con él. Y eso le sirvió mucho a mi papá, a ver a su hijo que ya no veía hace 25 años. Es una acción que hace uno, ¿verdad? Dice: pues vamos a apoyar. Y del lado del enfermo y del lado de los familiares del enfermo, pues, ¿qué dicen? Pues avísale a fulano, avísale al papá, avísale a mamá, avísale al hermano, avísale al pastor o avísale a alguien que sabemos que nos aprecia, ¿verdad? Que vengan, que estén con nosotros, que vengan, que hagan oración, ¿verdad?
deseamos que esté, deseamos la sanidad del enfermo. Es más, hasta buscamos un buen médico para que lo trate, ¿verdad que sí? O hasta esperamos buscar a la hermana que es bien, es una hermana de oración, un hermano de oración, que sabemos que Dios lo usa, mandamos a hablarlo para que esté con nosotros. Y siempre es para nosotros importante decir, ya viene para acá el hermano, ya viene para acá el hermano que ora, falta que venga, vamos a orar, ¿verdad? Esos son los sentimientos o las cosas que podemos sentir cuando estamos viviendo una crisis como esta. Tener una enfermedad, hermanos, que es mortal, pues nos mueve a hacer todas estas cosas. Pero ¿qué sucedió con Jesús, hermanos? Cuando Jesús estaba, dice que predicando allá, en el contexto dice que estaba predicando en el lugar donde Juan el Bautista bautizaba, en la zona de Perea, por ahí, a mucha distancia de la casa de Lázaro, que era Betania. Tendrían que descender desde Perea hasta Jerusalén y de Jerusalén hasta Betania, hacer un largo viaje para llegar al lugar donde estaba Lázaro postrado, sufriendo su enfermedad. Entonces era obvio, hermanos, ahí en el versículo, bueno, vamos a leerlo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Fíjense, hermanos, ni siquiera le dijeron: he aquí Lázaro está enfermo, tu amigo, sino que pusieron en primer lugar el verbo, ¿verdad? Dijeron: he aquí el que amas. Lo pusieron como un sujeto, ¿verdad? He aquí el que amas está enfermo. ¿Y cuántos creen que Jesús amaba a mucha gente? ¿Y por qué Jesús había de identificar a uno nada más? ¿Verdad? Es como si ahorita te preguntaran, te dijeran: salúdame al amor de tu vida. Aleluya. Y tú no piensas en tu esposo, ¿verdad? Piensas en en tu novia de hace años, ¿no? Que cuando eras adolescente. Pero porque es obvio, dices, es obvio que el amor de tu vida, pues ahí está, ¿no? Pero a Jesús le dicen: Jesús, el que amas está enfermo. Y él amaba a mucha gente, pero ve cómo esa palabra del Señor dijo: Lázaro está enfermo. Oh, gloria a Dios, hermanos. Amén. Entonces, entonces era obvio que Jesús debía haber hecho todo lo que dijimos que hiciéramos, ¿verdad? A ver, muchachos, prepárense, vámonos, vamos a ver a Lázaro, qué tiene o qué está pasando. O por qué no mejor dijo: regrésate, ya está sano, como lo hizo con el siervo del centurión, ¿verdad? No te preocupes, ve, tu siervo ya está sano. O la mujer aquella que estaba, una hija tenía endemoniada, dice: ve, tu hija ya está sana. ¿Por qué Jesús no hizo esas cosas? Y eso que era el que amaba. Y la respuesta de Jesús oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego vuelve a aclarar: y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Fíjense, cuando el escritor escribe esto, dice: amaba a Jesús, no dice: y dijo Jesús, yo amo a Lázaro y a Marta. No, él dijo como un testimonio que todo mundo sabía, ¿verdad? Que no tenía que decirlo Jesús, sino que todos decían: mira, Jesús ama mucho a esos tres. Y no es que Jesús tuviera consentidos, pero sí amaba mucho a esos tres, que no tenía que decirlo Jesús, sino que todo mundo lo decía. Y les corroía la envidia, ¿verdad? Bueno, no debe ser así, hermanos. Pero dice:
y Jesús amaba mucho a Lázaro y a Marta. Sin embargo, el Señor no hizo más que decir esas cosas. Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó ahí 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo puedes entender eso, hermanos? De que en lugar de que Jesús se moviera rápidamente y fuera a ver a su amigo, a su amado, al que amaba, a Marta, María, estas personitas que entrañablemente amaba, pues se quedó 2 días más y solo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces yo haciendo unas cuentas aquí rápido, hermanos, porque después en el versículo 9 dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, vamos a ver a Lázaro. Entonces Jesús le viene y le dicen, el que amas está enfermo, y él se queda ahí 2 días. Y cuando llega Jesús en la casa de Lázaro, dice que Lázaro ya hacía ¿cuántos días que había muerto? 4 días. Quiere decir que si él se quedó 2 días y llegó al cuarto día de muerto, bueno, llegó y dice, ya son 4 días que está muerto, quiere decir que se hizo 2 días de camino. Entonces los que enviaron, le dijeron, ve a buscar a Jesús. También se hicieron 2 días de camino. Entonces llegaron y le dijeron, después de 2 días de camino, le dijeron a Jesús, Lázaro está enfermo. Y luego él tarda, en cierta forma, 4 días en llegar. Entonces, ¿qué quería decir? Que cuando él recibió la noticia, ya Lázaro estaba muerto. Aleluya. Ya estaba muerto porque él se quedó 2 días y llega y ya hay 4 días de que estaba muerto. Entonces, quiere decir que el viaje era de 2 días, o cuando él recibió la noticia ya llevaba 2 días de muerto, o ese día ya había muerto. Entonces todo esto nos pone más complicada la situación, ¿verdad? Jesús dice, esta enfermedad no es de muerte, y sabiendo que él ya había muerto, pero es para la gloria de Dios. Y tú, cuando tienes un problema, una dificultad, tú no entiendes eso. Tú no comprendes eso, no lo entendemos. No entendemos por qué Dios no nos está respondiendo. No entendemos por qué no vemos un cambio en nuestras vidas. No entendemos por qué no hay una respuesta, siendo que la situación apremia en nuestras vidas. Estamos ya desesperados por recibir una respuesta. Incluso tal vez ya sea demasiado tarde para recibir la respuesta. Gloria a Dios, hermanos. Nos pone más en una situación muy difícil, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuáles serían las emociones que sintieron Marta y María al ver que su hermano ya había muerto y no estuvo Jesús con ellos, su gran amigo, su mejor amigo, al que amaban y él los amaba? Lázaro postrado, dijeron, ya murió. Y Marta y María dijeron, ¿y Jesús no vino? No, pues no ha venido. Bueno, vendrá en el velorio, por lo menos a consolarnos. Pero no llegó la primera noche, ni al segundo día, ni al tercer día vino Jesús. Jesús se presentó hasta el 4.º día en que Lázaro había muerto. Ya lo habían sepultado. Incluso María dijo, Señor, ya hiede. Porque Jesús cuando lo resucitó le dijo, a ver, ábranla, quiten la piedra, ¿no? Y entonces, no, Señor, pues ya hiede, es de 4 días. 4 días. Entonces, ¿qué emociones pudieron haber sentido estas mujeres? Y las personas que estaban ahí acompañándolos, porque dice que como Betania
estaba cerca de Jerusalén, muchos hombres piadosos, mujeres piadosas, fueron a consolar a estas mujeres por la muerte de su hermano. Pero miren, acá en las emociones, ¿qué sentimos? Cuando el pastor no nos fue a ver, cuando el pastor no oró por nosotros, cuando el pastor no nos mandó un WhatsApp, cuando no nos puso like a nuestra publicación o cosas así, ¿qué sentimos, hermanos? ¿Para qué pago mis diezmos? ¿Verdad? ¿Para qué ofrendo? Si yo soy fiel a la iglesia. El pastor ni siquiera se acordó de mí en mi cumpleaños. Aleluya. Porque es así, ¿verdad? Y eso es poco, ¿verdad? Porque ver a un familiar muerto, cuando María y Marta sabían que si Jesús estaba ahí, Él no iba a permitir que muriera. ¿O cuántos dan gloria al Señor? Él no iba a permitir eso. Por eso lo mandaron a hablar. Vayan a hablar a Jesús. Él va a venir y va a orar por él y lo va a sanar. Esa era la confianza que tenían estas hermanitas. Pero no fue el Señor. Después de la noticia se quedó 2 días. Y luego todavía 2 días de viaje. Pues cuando llegó, bueno, cuando supo la noticia entendemos que tal vez ya estaba muerto. Solo que ellas mandaron a hablarlo y esperaron 2 días y murió. Jesús recibe las noticias, espera otros 2 días, camina otros 2 días. Entonces había grandes emociones en el corazón de ellas. Y son las emociones que a veces sentimos, hermanos, y que yo trato de entender que sienten muchos hermanos cuando pues no ven una respuesta, ¿verdad? Cuando no ven que Dios hace algo en sus vidas, cuando no ven que hay un cambio, cuando la esposa ora por el esposo y no ve un cambio, y lejos de ver un cambio se pone peor. Señor, cámbialo, quítale las drogas, quítale el alcoholismo y todo, y se pone peor, llega ahora diario, llega borracho. Y la esposa llorando dice: Señor, ¿dónde está tu respuesta? ¿Dónde está tu palabra? ¿Dónde están tus promesas? ¿Verdad? ¿No nos hemos encontrado a veces en una situación así? Así, hermanos, ¿qué hacemos? No vemos una respuesta de parte de Dios y quizá no vemos ni la mínima intención de Dios para moverse. Entonces eran grandes las emociones que sentían, los sentimientos que tenían Marta y María, a pesar de que amaban a Jesús. En algún momento dijeron: ay, de verdad, ahora sí nos quedó mal. ¿Qué clase de amigo tenemos entonces? Si Jesús me falló, ¿quién más? Pues todo mundo me va a fallar entonces. El que menos esperaba que me fallara, me falló. Mi mejor amigo no se preocupó en el momento que yo lo necesitaba. Aleluya. Y luego pues vienen los reproches, ¿verdad? Porque eso sucede. Cuando ya dejamos entrar eso en nuestro corazón, comenzamos a reprochar. Entonces Jesús llega después de 4 días, ¿verdad? Tranquilo con sus discípulos, porque le dice a sus discípulos: vamos a Judea, dice. Y dice: maestro, ¿estás viendo que casi te despeñan allá en Judea porque ya no te quieren y quieres volver a ir a Judea? Dice: no, vamos porque tenemos que ir a ver a Lázaro que está durmiendo, duerme. Entonces, fíjense, Lázaro duerme. Él ya sabía, Jesús ya sabía que había muerto. Dice: bueno, si duerme sanará. Los otros ingenuos, ¿no? Dice: no, la verdad es de que Lázaro ya está muerto, ya está bien muerto. Pero vamos para despertarle. Aleluya. ¿Cuándo da gloria al Señor, hermanos? O sea, ¿cómo es que ese Dios tan grande es así? Está muerto, pero vamos a Betania para despertarle. Por eso a veces digo: Dios, ¿qué haces? ¿Por qué haces así las cosas? ¿Por qué te gustan hacer así las cosas? Y el cristiano que se ha entregado a Dios y le ha dicho: Dios, contigo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí.
entonces es aquel que puede soportar estas cosas aun cuando vea que no le responde el Señor, ¿verdad? Como Abraham cuando entregó a su hijo y lo iba a sacrificar, en Hebreos dice que él lo hizo para obedecer a Dios, sabiendo que aun si lo hubiera matado, Dios era poderoso para volverlo a levantar. Fíjense. Y él les dice, vamos, porque Lázaro está muerto, pero vamos a despertarle. Y llega Jesús con sus discípulos y quizá alguna comitiva más, y ve el alboroto, hermanos, las lágrimas. Todavía eran el cuarto día y todavía seguían las lágrimas de Marta y María, todavía mucha gente endechando por la muerte de ese gran amigo Lázaro. Y sale Marta rápido a ver a Jesús afuera, porque el Señor Jesús no entró a la casa. Yo me imagino que Lázaro tenía una especie como de rancho, ¿verdad? De esos ranchos que te abren el portón, ¿verdad? Y todavía caminas media hora para llegar a la casa, ¿no? Y estaba ahí el Señor y llegó Marta corriendo y ahí están los reproches, ¿verdad? Señor, dice, qué bueno que vienes, dice. Ya no se aguantó Marta, dijo, si hubieras estado aquí, si en verdad hubieras sido mi amigo, si en verdad hubieras demostrado tu gran amor por mí, si la neta, dice, de verdad, dice, tú nos hubieras apreciado, pues Lázaro no hubiera muerto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El reproche, ¿verdad? Y Jesús ni siquiera se justificó, ni siquiera dijo, no, mira, discúlpame, es que ¿qué crees? Se me atoró un asunto, como luego el pastor dice, se me atoró un asunto, me pasó algo y no pude ir, cosas así que usted ya se sabe, ¿verdad? No, mira, fíjate Marta, discúlpame, es que mira, si supieras el trabajo, la obra de Dios, no, nunca se justificó el Señor. Solamente Él le dijo ahí en el versículo 23, tu hermano resucitará. ¿Cuándo dan gloria al Señor? Oh, gloria a Dios. Pero vean en qué sentido, en un sentido yo creo doble, por decirlo así, en que probó la fe de Marta y dijo una gran verdad. La gran verdad era de que Él sí iba a resucitar, porque todos los que mueren en Cristo vamos a resucitar, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos dan gloria al Señor? A veces no es precisamente la frase más aceptable en la vida de una persona que acaba de perder a un familiar y que le dolió mucho perderlo. El decirle, no se preocupe hermano, un día vamos a ver al hermano en el cielo. No consuela mucho eso, hermanos, la verdad no entra muy fácilmente a la mente y al corazón de las personas. Pero Jesús dio esa palabra en dos sentidos, ¿verdad? Primero dijo, es una gran verdad que Él va a resucitar. ¿Qué te preocupas? Todos nos vamos a morir, pero vamos a resucitar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Todos nos vamos a morir, hijo. ¿Cuántos años quieres vivir aquí? 100, 200 años. Como sea, vamos a morir, pero vamos a resucitar por la esperanza que el Señor Jesucristo nos dio al resucitar de entre los muertos. Entonces ella entendió la verdad fundamental y dijo, sí lo sé, Señor, sé que resucitará en el día postrero. Entonces Marta aceptó la primera verdad, el primer sentido, y el segundo sentido, que era un nivel de fe, no lo comprendió Marta, porque Jesús también lo dijo, Él va a resucitar. Solo dame unos minutos, aleluya, porque te voy a decir otra verdad. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, dale un aplauso al Señor. Entonces ve cómo le lanza una palabra en la línea de fe, y en la línea fundamental de la palabra. Tu hermano va a resucitar. Todos los que hemos creído en Cristo vamos a resucitar. Pero también le quiso decir, va a resucitar. ¿Entiendes? Y Marta no pudo ver más allá de solo el fundamento de la palabra, no pudo mirar hacia arriba en la fe del Señor.
porque también Jesús le estaba diciendo, va a resucitar. Y ya lo había dicho acá con sus discípulos, vamos a despertarlo. Así que ya traía la intención el Señor y le da esa palabra a Marta, y Marta no entendió eso. Y a veces Dios nos habla a veces así, hermanos, y decimos, sí, Señor, voy a esperar en ti. Todo, ¿no? Y el Señor dice, créelo, porque hoy puede ser el día de tu salvación, el día de tu respuesta. Dice, Él va a resucitar, porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si alguien cree en mí y muere, no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Lo crees, Marta? Aleluya. Por eso es de que, ¿cómo entender el corazón de Dios cuando nos vemos incluidos en una situación como esta, hermanos? De ver que Jesús no se mueve, no hay respuesta, no hay nada. Y aun cuando quizá vemos que ya todo está perdido, hermanos, ¿cómo va a actuar Dios para darnos una respuesta favorable? Él lo hace, hermanos, porque es poderoso y Él es Dios. A veces cuando vemos una película o algo así, intentamos encontrarle lo sublime al problema, ¿verdad? A ver cómo va a salir de este problema, de este asunto, ¿verdad? ¿Cómo va a acabar? ¿Qué va a suceder para que haya un final feliz? ¿Verdad? Y en muchas ocasiones vemos que sucede algo increíble, aunque en otras queda en tragedia. Pero con Jesús nunca quedamos en tragedia, siempre quedamos en un final feliz para la gloria del Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Y luego va y le avisan a María y le dicen, Jesús está aquí está afuera. Y María sale corriendo en el momento. Y como María estaba ahí llorando en su cuarto y la ven salir, muchos dijeron, ¿qué va a hacer? Está llorando. Dice, yo creo que va al sepulcro a llorar hasta allá. Y la siguieron, ¿no? Ayúdenla porque está desquiciada de su dolor. Llega con Jesús, ¿verdad? En el versículo 32, y María dice, cuando María llega a donde Jesús estaba, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez el reproche, ¿verdad? Si hubieras estado aquí, perdóname, Jesús, pero te voy a decir lo que hay en mi corazón. Ya cuando alguien habla contigo te dice eso, espera lo peor, hermano, y aguanta. ¿Sí? Si tú a alguien le dices, pues abre tu corazón, ¿no? Ah, sí, entonces aguántate. ¿Qué vas a hacer con la verdad? Yo creo que María le dice, Señor, te voy a abrir mi corazón. Sí, María, dime. Qué mal amigo eres. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Y no crean que fue y le dice, ay, Señor, si hubieras estado, él lo hubiera vivido. No, ella estaba ya desquiciada en su dolor y decía, Señor, si hubieras estado, él hubiera vivido, si hubieras venido cuando te dijimos, cuando te hablamos, ni siquiera un mensaje, ni siquiera. ¿Por qué no lo sanaste desde lejos como sanaste a la hija de aquella mujer que te pidió, que hasta extranjera era? ¿Por qué no lo sanaste desde lejos cuando sanaste al siervo del centurión? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si tú estuvieras aquí, él no hubiera muerto, él no tendríamos que pasar este disgusto, este dolor tan grande. Incluso, hermanos, en el versículo 37 dice que algunos de las personas que estaban allí dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjese, hasta la gente decía, ahí está, su amigo, su entrañable, el que ama. Sanó ciegos, sanó cojos, sanó leprosos, y a su amigo lo dejó morir. Los reproches, ¿no?
Hay 1000 reproches que podemos hacerle. Y le hemos hecho muchos reproches a Dios, hermanos, al Espíritu Santo, a Cristo. Porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Ni entendemos cuáles son sus planes para nosotros. Entonces Jesús, hermano, dice que se conmovió en el espíritu, que realmente a Jesús le dolía la muerte de Lázaro. Se conmovió en espíritu. Quizás su padre, el Padre de Jesús, Dios le había dicho: déjalo, es su tiempo de morir. ¿Qué quieres? Va a morir, algún día va a morir. Porque recuerden, hermano, que cuando Jesús resucitó a Lázaro, Jesús le dijo: Señor, te doy gracias por haberme oído. Yo sé que tú siempre me oyes. Quiere decir que tal vez Dios, cuando Jesús recibió la noticia, oró a su padre y dijo: ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, Padre? Y el padre le dijo: ya está muerto, ya, ¿qué puedes hacer? Es su tiempo, déjalo, todos van a morir, aunque sean tus amigos. Y yo creo que Jesús dijo: bueno, pero yo creo que él clamó por él, ¿verdad? No, pues dame chance, pues que se levante y todo. No, déjalo, él ya murió. Entonces, cuando ve el dolor y la angustia de María, porque eso ve el Señor en nosotros, nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra necesidad y a veces nuestra desesperación, hermanos, Él no la ignora. Dice que Jesús se conmovió en su espíritu, o sea que Él realmente, hermanos, sintió una emoción tan grande, hermanos, en su alma respecto al dolor. Él sintió tanta empatía con ellos, hermanos, decir cuánto dolor están sintiendo estas hermanitas por la muerte de su hermano y de esta familia tan entrañable. Dice, se conmovió. Y ahí está lo glorioso, dice: ¿dónde le pusiste? Ya es, cuando el Señor dice algo como eso, es que ya está a punto de hacer algo glorioso. ¿Dónde le pusiste? ¿Verdad? Y pues el 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. O sea, todavía cuando vemos la acción de Dios, todavía dudamos que Dios pueda remediar las cosas, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Entonces esto me trajo a mi corazón, hermano, porque no quiero profundizar más. Hermanos, el hecho de que Dios haga este tipo de cosas a veces, hermanos, que pareciera que en nuestro tiempo personal no encontramos una respuesta de Dios a nuestras oraciones. Si es que hemos estado orando por algo, y si no, pues mucho menos nos damos cuenta si Dios quiere respondernos o no. Lo que no debemos de perder nunca de vista, hermanos, escuchen bien, porque esto es importante. Cuando vemos que actúa Dios así, lo que no debemos de perder de vista son los principios fundamentales que el Señor nos ha enseñado en su palabra respecto de Dios hacia nosotros. Y respecto de Dios hacia nosotros dice esto: que Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Quiere decir que en algún momento el mundo se va a acabar y va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Ese es un principio fundamental que debe regir tu corazón, aun cuando no veas una respuesta de parte de Dios. Aleluya. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué más nos puede ver? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Porque es la verdad. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Y hemos visto que los que esperan en el Señor no serán avergonzados jamás.
Entonces, ante estos principios fundamentales, hermanos, no tenemos que dudar de Dios si no vemos una respuesta, si vemos que el Señor se tarda 2 días o 3 días, o si vemos que definitivamente perdemos la vida, perdemos todo. No te preocupes, en algún momento lo vas a recuperar. Si no es aquí, es en la eternidad. Pero no hay pérdida con Dios, aleluya, no hay pérdida con Él. ¿Cuánta gente quizá ha muerto siendo cristianas, fieles al Señor, y que hubieran querido una respuesta de Jesús como la que tuvieron con Lázaro, pero no la hallaron? Pero al traspasar el umbral de la muerte, hermanos, se encontraron con todas las respuestas que ellos estaban esperando, aleluya. Pienso a veces en el apóstol Martín, de cuánto tiempo él hubiera deseado más estar entre nosotros, pero que Dios dijo: es tu tiempo y tu momento, y que quizás se fue con tantas interrogaciones en su mente mientras estaba aquí en su cuerpo, y su esposa y su iglesia y nosotros los que lo amamos. Pero cuando él cerró los ojos y los abrió nuevamente en la eternidad, hermanos, él supo la razón por la cual estaba ahí, aleluya. Él encontró las respuestas que estaba buscando y esperando, aleluya. Y se dio cuenta, estoy seguro, que con Él no hay ninguna pérdida, aleluya. A pesar de que Dios nos llevara, si así fuera el Señor, a un extremo como ese, por eso no podemos decir, hermanos, a veces: ay, ¿por qué se murió el apóstol y por qué no el borracho aquel que ni COVID le da? No se protege, no nada, no toma medicamentos, ni vacunas, ni nada, y está vivito y coleando. ¿Y por qué se tiene que ir el siervo de Dios, el apóstol? No lo sabemos, ni sé por qué, ni sé explicárselos, hermanos. Solo sé que con Jesús, hermano, con Jesús no perdemos nada. Todo es ganancia, hermanos. Aleluya. Y si Él responde de una forma poderosa como lo hizo con Lázaro, hermanos, al resucitarlo, gloria a Dios. Tal vez yo digo, Jesús no quería que el impacto de esta situación fuera menor, en el sentido de que: oye, Jesús, Lázaro está enfermo, ok, voy para allá. Llega Jesús: ¿y qué tienes? Pues tengo una enfermedad de muerte. A ver, levántate, Lázaro, y sé sano, y hazme un buen cabrito, que tengo mucha hambre. Y tal vez, gloria a Dios, aleluya, y no, ya estoy bien, ya estoy sano, ¿no? Ya estoy, vamos, adelante. Y el impacto fue poco, ¿verdad? Y no hay más que la familia ahí. Pero no sé, tal vez Jesús quiso que el impacto fuera todavía mayor en la vida de ellos y de las personas. Así que permitió que muriera. ¿Y qué hay más impacto, de sanar a un enfermo o resucitar a un muerto? Resucitar a un muerto, hermanos. Entonces está enfermo, está podrido ya. Ya Lázaro estaba en el seno de Abraham, ¿verdad? Y ya podrido su cuerpo, hermanos, y todavía le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Prepárame ese cabrito que siempre me sabes preparar. El impacto fue tremendo. Y les voy a decir por qué fue un impacto tremendo, hermanos. Porque poco después de eso, hermanos, el Señor estaba a punto de terminar su ministerio y vivir su tiempo de pasión, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Porque dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, entró con mucha gente que lo esperaba, y gente que venía de Betania con Jesús, que sabía que Jesús había resucitado a Lázaro, ¿verdad? Allí estaba, o sea, había hecho una multitud de personas que también acompañaron a Jesús en su entrada triunfal.
Entonces el impacto fue tan grande, hermanos, tan fuerte, que incluso aquellas personas que dijeron, pues no que era muy su amigo, pues no pudo haberlo sanado como sanó al ciego. Y cuando lo vieron resucitar dijeron, ese sí es amor verdadero. Ahora quiero aclarar que como sea, hermanos, aunque Jesús resucitó a Lázaro, la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Cristo es que Lázaro volvió a morir. Como sea, llegó igual al mismo hoyo, ¿no? Pero Jesús resucitó para siempre, para la eternidad. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, como sea, ¿cuánto tiempo más le dieron a Lázaro? Unos años. Es más, hubo un tiempo en que querían matar a Lázaro porque ya era una influencia muy grande, su testimonio era muy grande sobre el poder de Jesús, y decían, también quieren matar a Lázaro, no solo a Jesús, sino a Lázaro. Fíjense, entonces, ¿para qué lo despertaron nomás un ratito, verdad? Por eso yo creo que cuando Jesús le dijo a Marta, tranquila Marta, tu hermano resucitará, ya se murió, ya resucitará, porque pensaba Jesús en que también tenemos muy poco tiempo en esta vida, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La cual debemos aprender a disfrutar en la presencia del Señor, hermanos, y servir a Dios con todo nuestro corazón el tiempo que Dios nos dé vida, sin reproches, sin nada de ese tipo de cosas. Si nos contesta bien y si no, podemos seguir adelante. En el libro de Hebreos dice que mucha gente, muchos héroes de la fe recibieron las promesas sin poderlo mirar, su cumplimiento, sino que miraron de lejos para dejarle a las generaciones el cumplimiento de esas promesas. Entonces, hermanos, cuando nos veamos envueltos en una situación así, pues sí, tenemos un instinto de vivir, de salir adelante, pero también debemos entender, hermanos, los planes que Dios tenga con nosotros, hermanos. Amén. Sin llegar al reproche, sin que usted se cargue de ansiedad, se cargue de preguntas y diga, Señor, no sé qué pasa. Señor, ya estoy de ese. Señor, ya me abandonaste. Señor, ya me dejaste. ¿Verdad? Por ahí incluso hay un párrafo que luego se lee, ¿verdad? Que dice que un hombre le reprocha a Dios y le dice, Señor, ¿por qué cuando yo en la tierra yo caminaba contigo siempre veía yo un par de pisadas en la arena contigo, ¿verdad? Yo ahí veía tus pisadas y las mías, pero en los momentos más difíciles solo veía unas pisadas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me abandonaste? Y verdad, y el texto dice, no te abandoné, lo que pasa que las pisadas que veías tú no eran las tuyas, eran las mías, porque yo te llevaba cargando. Aleluya. Queda bien este texto aquí, ¿verdad? Porque para reproches, hermanos, somos buenos, pero para esperar en Dios, hermanos, tenemos que realmente tener bien puesta la fe de Cristo en nuestros corazones, hermanos. Dejemos a Dios que Él haga lo que tiene que hacer. Hagamos todo lo posible por vivir, por servir a Dios, por seguir adelante, y que la mano de Dios sea la que nos dirija hasta nuestro destino eterno, hermanos. Dale un aplauso al Señor Jesús, hermano, rápidamente. Rápido, denle ese aplauso a Jesucristo. Póngase de pie, hermano. Ya ni terminé. Póngase de pie. Por favor, entre 4 personas ayúdenme a repartirles un poquito de aceite. Desocupe sus manos. Les vamos a poner aceite en sus manos y voy a orar por ustedes. Y yo quiero pedirle que usted ponga su oración en Dios respecto a sus necesidades, respecto a sus peticiones, y no se desespere, hermano. Siga confiando en Dios. Si ya le avisó a Cristo y se tardó 2 días más, si ya está en un estado crítico, confíe en Dios, como sea. Y si no vemos la respuesta, yo le aseguro que cuando usted cierre los ojos y los vuelva a abrir, hermanos, usted verá todas las respuestas y sabrá por qué razones el Señor se tardó 2 días más, 4 días más en su momento crítico, hermano. Aleluya. Así que ponga aceite en sus manos, frótelas y unja su cabeza. Unja su cabeza y eso nos va a servir para orar por usted, por su necesidad, por la enfermedad que tenga, el problema.
si no ha habido una respuesta, pues la habrá, y si no la hay, conformes, hermanos, porque el Señor nunca nos va a dejar, nunca seremos avergonzados. Eso sí, nunca seremos avergonzados. No, pero mira que murió mi familiar, nunca seremos avergonzados. Él va a hacer lo que tiene que hacer y al final sabremos por qué Dios lo hizo, hermanos. Amén. Y quisiera yo que esta oración sencilla los hiciera descansar, hermanos, en Dios y en su palabra, al saber que Él sabe su necesidad, Él sabe por qué hace las cosas. No dude de Dios, no dude de su palabra, siga adelante. Disfrute cada día de su vida en el Señor, sirviéndole, y en sus momentos críticos clame a Dios, sí clame, pero no se preocupe, no le reproche nada a Dios, no se amargue de Dios, porque si se amarga de Dios, usted pierde, hermano. Mejor dígale a Dios: sí, Señor, tiene razón, aquí está mi vida, dejo todo y me entrego a ti, Señor Jesús. Aleluya. Tú me das una respuesta, está bien. Si no me la das, como sea, no te preocupes. Aquellos 4 jóvenes hebreos dijeron: ¿sabes qué, rey Nabucodonosor? El Dios en el que creemos nos puede salvar de ti, del horno de fuego, y si no nos salvase, como quiera no nos vamos a arrodillar. Esas son las palabras valientes que dice el cristiano. Dios me va a salvar, Dios me va a responder, y si no me responde, no me salva, como sea, yo no voy a negar al Señor, voy a seguir adelante. Ore a Dios por su problema, ore a Dios por la respuesta. Dígale: Dios, tú sabes, yo seguiré orando todo el tiempo, te seguiré esperando como te esperaron Marta y María 4 días. Al final llegaste, hiciste un gran milagro, Señor, así lo puedes hacer conmigo. Y si solo me quieres consolar, Señor, y fortalecer, lo acepto también, Señor. Quiero seguir adelante porque el final de mi camino debe ser glorioso, glorioso, glorioso.